una vez me pasó en una grabación que no tenía la estatura correcta para poder alcanzar a la modelo. Estaba haciendo una grabación en la sala de conferencias Witalks y a mí se me ocurrió que en una construcción cercana, en unos locales, tenían una escalera y yo se las pedí prestada. Un momento, y a mí me dio pena pedírselo, pero si yo no hubiese hecho eso, yo no hubiese logrado la toma que quería y capaz hubiese tenido que inventar otra cosa que funcionara mejor, pero yo quería hacer eso y se le dio muy bien. No haces nada con lo poco que tienes, como en qué momento lo vas a hacer, o sea, en qué momento lo vas a empezar. Y creo que gran parte de eso es la personalidad que hoy en día has construido, y cómo tú viniste y me la presentaste a mí, eso me ha levantado muchísimo. Y creo que ha sido parte de eso, justamente despojarte de ciertas ideas. Estar en pareja es una construcción mutua. Digamos que yo te empujo hacia el lado bueno y tú también me empujas hacia el lado bueno. También puede ocurrir de forma contraria, porque también hay veces en que tu propia pareja es la que te achanta, digámoslo de forma coloquial, en tus proyectos o hacer cosas, porque o le ve traba, o no tiene suficiente fe, o siempre te dice que hiciste algo mal y te faltó pensar en esto. Yo siento que es la primera vez en la cual yo he estado en una relación donde una persona no se burla de lo que yo hago, o no se burla de mi personalidad, o no se burla de cómo soy, lo que hago. Y creo que es totalmente increíble cuando puedes encontrar un lugar, una persona con la que eres. Y creo que justo, si hablamos un poco capaz del amor, es eso, poder ser tú y poder presentar a esta persona al 100 sin sentirte juzgado en esos espacios. Te conviertes en el perro tuyo. Eres y estás. Existen tantas formas de ver la vida que definitivamente para mí no existe manual. Bienvenidos a Para Vivir No Existe Manual. El día de hoy estoy súper emocionada y súper cómoda. Cómoda por 3 cosas. 1, el tema que vamos a hablar el día de hoy. 2, por el lugar en el que nos encontramos, que creo que es la primera vez que tenemos quizá todos los elementos para que te podamos transmitir de la mejor manera este increíble podcast, que a mí me gusta muchísimo, me lo disfruto, y aparte de eso, que lo puedas ver como diferente después de todo este tiempo que tenía sin grabar, para mí es sensacional. Aparte de eso, la tercera razón por la cual estoy cómoda es por la persona que voy a presentar a continuación. Yo nunca presento a nadie en el podcast, pero el día de hoy lo voy a hacer porque me siento súper feliz. Y es que no solo es porque es mi novio, sino porque también es una persona que admiro muchísimo. Desde los 2 años que ya tenemos de relación, para mí ha sido increíble como esta persona me ha enseñado mucho a despojarme de ciertos límites que yo misma tenía en mi mente, cómo me ha enseñado también a impulsarme a ser yo misma, a quizá quitarme ciertos cuestionamientos que tenía en mi mente, y creo que eso lo hace una gran persona. Y bueno, aparte de eso, él va a contar todo lo que hace, así que bienvenido a Para Vivir No Existe Manual, Xavier. Bueno, después de tremenda presentación, a este punto todo lo que puedo decir después se siente pequeño. Mucho gusto, Claudia. ¿Cómo están todos? Soy Xavier Vívenes, filmmaker, editor, creativo. Me gusta vivir de lo que hago, que es básicamente realizar proyectos audiovisuales, y mis metas a futuro y largo plazo son crear proyectos cinematográficos. Así que para mí es un placer estar aquí contigo y realizar este maravilloso proyecto junto a ti, que se llama Para Vivir No Existe Manual. Bueno, sí, creo que dentro de todo lo que estaba diciendo no lo dije, pero Xavi ha sido quien durante todo este tiempo que ya tenemos grabando, que si no me equivoco ya tenemos 1 año, que pareciera que no lo lleváramos, ya tenemos 1 año, y durante todo ese año que tenemos ya grabando los capítulos, haciendo todo, Xavier ha sido quien me ha ayudado en todo esto, y de verdad para mí ha sido una ayuda sensacional, porque gracias a él básicamente existe el podcast. Claro, obviamente soy yo quien lo crea, quien se encarga de hablar con las personas para que vengan para acá. Y bueno, obviamente me encargo yo de la conversación, ¿no? Y hacerlo real, pero básicamente esto no pasaría a la realidad si no fuese por él, que lo edita, que lo graba, que está aquí, que está pendiente de que la luz esté bien, que todo esté bien. Y bueno, yo estoy súper feliz el día de hoy de estar con él aquí, porque él se encarga de la magia. Una de las cosas que vamos a hablar el día de hoy, yo
estuvimos como debatiendo un poco, ¿no? Con Sí. el tema de que íbamos a hablar, porque estábamos diciendo si hablar sobre el amor o hablar sobre una situación determinada que habíamos vivido nosotros, que podíamos sacar información de allí, pero luego de como una plática dijimos, no, mira, ¿qué te parece si, o sea, yo le pregunté a él si quería hacerlo mejor con un tema quizá con el que él se sintiera más en confianza, porque sé que estos temas de amor a lo mejor no son lo de él, que nos vaya bien es solo un detalle, pero creo que quería que se sintiera más cómodo. Y por eso el tema del día de hoy es cómo ser tú mismo, básicamente. Ser tú mismo y ser libre. Y yo sentí que definitivamente conectabas con el tema por completo porque durante todo el tiempo que te conocía, tal como lo decía en el inicio, tú me has enseñado como a despojarme de ciertas... Sí, de ciertas cosas que yo tenía. No sé. Y que además ser tú mismo incluye muchos temas porque es muy diferente ser tú mismo en tu trabajo, ser tú mismo en pareja, que es súper importantísimo, que a veces uno pierde la identidad. Ser uno mismo con nuestras amistades, que muchas veces sectorizamos los grupos en donde estamos y en cada uno tenemos una identidad distinta. Ser tú mismo en la calle, que eso, bueno, lo puedes guardar para un poquito para tu casa, pero no, nadie tiene por qué quitarte tu libertad tampoco. Si tú te quieres expresar en la calle, como mucha gente lo hace, de forma artística, modelando, con su vestimenta, todas esas son formas y expresiones de libertad que nadie tiene por qué quitarte. Y justamente de eso queríamos hablar el día de hoy, acerca de cómo ser tú mismo en todos los ámbitos posibles y qué es realmente ser tú mismo. Claro, y yo, por eso es que decía que yo siento que gran parte de eso me lo enseñaste tú. Bueno, yo voy a partir de aquí, que quizás es el ejemplo como más presente que llegamos a vivir nosotros. A pesar de que yo soy también una persona creativa, que quizás estamos en el mismo rubro, o quizá puedo trabajar en un ámbito donde yo pueda desarrollar al mil mi personalidad, ¿sabes? Siempre he tenido quizá la libertad. Yo, aunque tenía eso, siento que yo me reprimía muchísimo. Yo te lo decía, siempre te lo he dicho, ¿no? En cuanto a ideas para la agencia, yo tengo una agencia de marketing y siempre me he reprimido para ciertas ideas, o antes de conocerte me reprimía para ciertas ideas, para proponerle al cliente una propuesta, tenía a lo mejor cierto parámetro para crear. No, que vamos a hacer esto quizá que ya está y ya funciona, o yo también con mi personalidad era un poco rígida. A lo mejor él estaba haciendo alguna grabación en la calle, se tiraba en el piso, podía hacer algo, podía hacer un ruido, o ¿qué te parece si esto lo hacemos y buscamos esto en esta parte? Y no tenías ese miedo para moverte, para buscar una idea, para presentarme tú mismo algo que tú creaste con tu mente. Pues te presentaste una noche, escribiste algo y me lo presentaste. Y creo que eso es básicamente ser tú mismo también. Sí, claro. Poder explorar todo tu potencial y no importarte nunca ser tú, o no importarte si preguntaste algo que pareció una pregunta tonta, capaz. De hecho, yo hoy en día tengo un mantra y es que ninguna pregunta es tonta. Y eso básicamente lo saqué de ti, porque yo creo que tenía ciertos... ¿Cómo le diría eso? O sea, como ciertos problemas, pues, para quizá... Sí, para quizás ser yo en esos instantes. O sea, quizá para crear, quizá para esto, todo tenía como unas barreras. Esto se tenía que hacer así, 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 así. Claro, pero es normal, o sea, las personas usualmente tienen pautas que seguir al momento de crear cosas. El tema es que tan allá te puedes empujar en tus límites, porque yo por lo menos soy una persona muy penosa y yo detesto pasar pena en la calle, me avergüenzo mucho y me quiero como esconder, pero si yo hago eso mientras que estoy intentando dar vida a una idea, ¿qué clase de creador estoy siendo? Porque una vez me pasó en una grabación que no tenía la estatura correcta para poder alcanzar a la modelo. Estaba haciendo una grabación en la sala de conferencias Witalks. Y a mí se me ocurrió que en una construcción cercana, unos locales, tenían una escalera y yo se las pedí prestadas. Un momento. Y a mí me da pena pedírselo, pero si yo no hubiese hecho eso, yo no hubiese logrado la toma que quería. Y capaz hubiese tenido que inventar otra cosa que funcionara mejor. Pero yo quería hacer eso y se leo muy bien. Y de hecho, las personas no tuvieron problema en prestármelo. Lo regresé rápidamente y eso me abrió la oportunidad
de primero crear una escena nueva, de presentarme como una persona que no tiene miedo de hacer las cosas y de lograr mi objetivo, que era terminar con un video bien estructurado y bien hecho según lo que ya yo tenía pensado. Claro. Sí, siento que es primordial eso y yo siento que soy esa persona que pone el límite en ese sentido, ¿no? Siempre siento que durante la relación vamos a estar conscientes, siempre he sido yo que pone a veces barreras. Claro, pero... Hasta para crear. Pero en el ámbito, digamos, de pareja, ha sido también la persona que ha llevado todo lo que es mi personalidad al límite, pero al límite bueno. Digamos, me ha empujado a ser mejor persona. Una frase que escuché ayer durante una película que estaba viendo es que ningún hombre ha sido exitoso sin haber sido empujado antes en sus límites por otra persona. En este caso, su pareja. Y en este caso eres tú. Los grandes pensadores siempre han sido acompañados por otras personas que son aún más grandes. Y la verdad, en un futuro, si quiero y llego a ser una gran persona, me gustaría mucho que tú fueses la persona que estuviese al lado. Ay, qué bello. Esto va a estar lleno de romanticismo. Pero gracias. Yo sí entiendo lo que me quieres decir y lo valoro muchísimo, pero siento que lo que te estoy diciendo es como más de quizá mis límites. A veces ha pasado que estamos en un sitio grabando algo y tú te quieres atrever a hacer algo y yo te digo como, ¿qué te parece si mejor nos vamos por el camino fácil? Y yo creo que soy un poco esa clase de persona que capaz pone esas barreras porque quiere hacerlo más sencillo, prefiere hacerlo por el camino fácil, no tener tantas trabas en el camino. Soy extremadamente... o sea, tengo un problema demasiado grande con los procesos. De hecho, hasta el propio podcast fue un reto porque yo en el principio no teníamos los elementos como para llevarlo a las ideas que tenía esta plataforma porque todavía no contaba con ciertas herramientas y en el momento tú me lo dijiste, mira, si no haces mucho con lo poco, si no haces nada con lo poco que tienes, como ¿en qué momento lo vas a hacer? O sea, ¿en qué momento lo vas a empezar? Y creo que gran parte de eso es la personalidad que hoy en día has construido y cómo tú viniste y me la presentaste a mí, eso me ha levantado muchísimo y creo que ha sido parte de eso, justamente despojarte de ciertas ideas y eso, pues, no sé, siento yo. Sí, claro. Como que por justamente ser así es que me has a mí empujado a eso. Bueno, digamos que el tema de estar en pareja es una construcción mutua. Digamos que yo te empujo hacia el lado bueno y tú también me empujas hacia el lado bueno. También puede ocurrir de forma contraria, porque también hay veces en que tu propia pareja es la que te achanta, digámoslo de forma coloquial, en tus proyectos o hacer cosas, porque o le ve trabas, o no tiene suficiente fe, o siempre te dice que hiciste algo mal y te faltó pensar en esto, o digamos que eso termina haciéndote sentir a ti como persona alguien que realmente no está avanzando o que cada vez que hace algo lo hace mal. Sí, bueno, definitivamente lo que acabas de decir es súper cierto. Justo una cosa que yo quería mencionar al momento de elaborar este capítulo, porque bueno, sé que obviamente se trata sobre ser tú mismo, pero también es una cosa que ser tú mismo va a definir obviamente o la quizás esa persona que eres es la persona que obviamente le vas a presentar a alguien algún día, ¿no? Claro. Y qué cool poder presentarle esta persona que eres tú, es esa que pueda apoyarte, con la que puedas hablar, con la que te puedas sentir que es un amigo realmente, o con la que te puedes sentir libre. O sea, tú lo acabas de mencionar y eso me parece una razón como... Creo que una de las razones más grandes por las cuales estamos juntos, ¿no? Y es básicamente que tú me permites a mí ser yo en tu espacio y yo te permito a ti ser tú. Y eso como que es dos engranajes como que se complementan completamente porque siempre de mi parte vas a recibir ayuda, motivación, apoyo en todo el sentido. Igual tú conmigo, porque yo siento que he visto personas que están juntas a lo mejor y la otra, y yo te lo dije... Te lo he dicho, yo siento que es la primera vez en la cual yo he estado en una relación donde una persona no se burla de lo que yo hago. Okay. O no se burla de mi personalidad. O no se burla de cómo soy, lo que hago. Y creo que es totalmente increíble cuando puedes encontrar un lugar, una persona con la que eres. Y creo que justo
si hablamos un poco capaz del amor, es eso, poder ser tú y poder presentar a esta persona al 100 sin sentirte juzgado en esos espacios. Te conviertes en el perpetuo tubing. Eres y estás. Bueno, esta pregunta quizás que te voy a hacer en este momento es un poco más clara con el tema que estamos tocando el día de hoy. Y bueno, yo sé que tú tienes la respuesta ideal porque ya hablando un poco más quizá, centrándonos más allá de cómo eres tú, porque yo sé que, ok, aparte de quizás ser una persona que puede explotar su potencial al máximo o puede quizá crear las mejores ideas, sé que también eres tú porque para mí eres como un monje. Para mí eres como un pequeño monje que siempre está como sereno, tranquilo. Y bueno, creo que ser esa persona me ayuda muchísimo al momento de solucionar mis problemas, resolver mis conflictos. Y ya voy a decir por qué, pero bueno. Yo tenía esta pregunta preparada que te quería hacer y para mí es muy importante escucharte, no te la he hecho en todos estos días para escucharla acá. En una sociedad que a menudo dicta estándares de comportamiento, de apariencia, en todo el sentido, porque, bueno, lo vivimos a diario, ¿cómo crees tú que podíamos fomentar la libertad individual y la expresión auténtica sin miedo al juicio? Me van a tener una expresión muy popular para eso, la verdad. No queremos saber la verdad, lo que nos va a decir tú. No, pero sin grosería. Ok. No le prestes atención a las personas porque las personas no te están prestando atención a ti. Y eso quiere decir que haz lo que tengas que hacer, haz lo que quieras hacer y no te preocupes por la gente que están todos con sus problemas. Eso se refiere a que puedo andar aún más a fondo. Inicia con las cosas que tengas. Tienes un proyecto, arráncalo. Las personas siempre van a hablar acerca de lo que vas a hacer, sea bueno o sea malo. Y entre todas las respuestas que te puedes dar a ti mismo, date apoyo. Porque todo comienza desde adentro. Las transformaciones, tu identidad, quien quiera ser o cómo te proyectes, siempre va a iniciar desde tu cabeza hacia afuera. Porque si dejas que las cosas influyan de afuera hacia adentro, te estás amoldando al camino. Estás haciendo esa agua que llena el vaso y toma la forma del vaso. Llena la jarra y tiene la forma de la jarra. Llena un jarrón y tiene la forma del jarrón. Y eso no está bien, porque tú tienes que encontrar tu propia forma de ser. Y encontrar tu identidad hace que te ayude a no dejarte influir sobre las personas más de la cuenta. Porque está muy bien que tomes cosas de otras personas para que sean tuyas. Porque de eso somos, de recuerdos, somos de acciones, somos de cosas que escuchamos. Pero no está bien que solamente seamos eso. Lo que intento decir es que cuando tú te encuentres en una posición en donde sientas que estás perdiendo tu personalidad, recuerda qué quieres hacer como propósito de vida y qué quieres hacer tú como persona y quién eres. Y a partir de eso, bueno, puedes empezar a crear tu futuro. Las personas te empezarán a querer por tu personalidad, porque muchas veces se puede sentir como una máscara. Cierto. Y de eso justamente habla la semiología. Hay un científico popular en el tema de la semiología que se llama Carl Jung, que él habla acerca de la sombra y la persona. Que la persona es la máscara con la que nos presentamos a la sociedad y de ella surge toda la comunicación que tenemos interpersonal. Y luego está la sombra, que es toda la parte que no mostramos, pero que somos nosotros. Y es muy importante siempre conservar esa parte. Hay personas que se aíslan después de su jornada laboral para escuchar música. Un momento, para relajarse en el baño, para hacer lo que tengan que hacer para seguir siendo ellos mismos, porque cada persona tiene sus rituales y a través de esos rituales es que volvemos al mundo con energía. Yo tengo mis rituales, me imagino que tú tendrás tus rituales, que bueno, yo regreso del trabajo en la tarde, así que Sí, claro. y tú sabes cuáles son mis rituales. Una vez que llego del trabajo hago Sí. ciertas cosas que son las que me permiten
superar el mundo después con toda la energía y con todo el entusiasmo. Pero antes de eso, bueno, no... Cuando estos rituales son interrumpidos, digamos en el momento en el que tú llegas a tu casa y llega un amigo, Cierto. a ti te... O sea, Te abrumas. Te abrumas. Y está bien que suceda 1 o 2 veces, pero siempre tienes que recordar tener tu espacio personal, porque hay personas que no saben estar solas. Así como hay gente que está sola, que no sabe estar con personas. Porque ambos se abruman y ambos recargan energía de forma distinta. Y para eso existe la diversidad, para ver que cada persona es diferente y no todas pueden ser igual a ti. Sí, claro, creo que eso es una de las cosas que más sucede, por lo menos en mi entorno. Creo que, bueno, ya lo hemos hablado bastante nosotros, pero bueno, creo que en la vida de la mayoría de las personas existen muchas personas que quieren influir en tu vida de manera violenta. Sí, sí. Y una de las cosas con las cuales justamente quería quizá dar pie como con el tema, o sea, esta pregunta me parece importante porque ¿cómo haces para mantenerte quizá en calma en esos momentos en los que la mayoría de las personas que tienes a tu alrededor son quienes quieren corromper esa personalidad que tienes tú? Porque no les agrada, porque no les parece, porque no les gusta, quizá cómo usas la ropa, cómo tienes las uñas, cómo te expresas. ¿Cómo manejas eso? Porque a mí, en lo personal, yo te lo he dicho, a mí me cuesta muchísimo no ser la persona que escucha y se recarga de todo lo que el mundo le dice. O sea, a mí me cuesta mucho desprenderme de eso. ¿Cómo tú lo manejas? Bueno, en mi vida solamente he llegado a cambiar una cosa por burlas, que es mi risa, mi propia risa. Yo le he llegado a cambiar porque a otras personas se reían cuando yo me reía, pero no se reían porque se estaban riendo conmigo, sino de mí. Entonces, a partir de eso yo cambié la forma en la que me reía y después sentí que me estaba traicionando a mí mismo. Entonces, volví a mi risa habitual. Intenté hacerlo y la perdí. Ya yo no me río como me reía antes. Y esa fue la única vez que yo siento que me llegué a traicionar a mí mismo por cambiar algo que a los demás no les parecía, pero que a mí me gusta escuchar, que evidentemente es mi propia risa. Claro. En el momento en el que yo me doy cuenta de eso, empiezo a pensar que no me tengo que dejar influenciar por otras personas acerca de quién soy o cómo soy. Sí puedo escuchar consejos, obviamente, porque no todo el mundo es perfecto. Nadie es perfecto, de hecho. Y cuando ti sientes un ataque hacia tu persona y sabes, porque está desconstruido, quizás, que no es tu ego el que está siendo atacado, sino que genuinamente es algo que no debería estar ocurriendo, tú respiras, le dices tu pensamiento a esa persona, que ya de por sí la comunicación es muy difícil, pero si puedes, inténtalo, porque si sientes que una persona te está agrediendo o sientes un ataque directo, díselo directamente, pero de forma amable y consciente. Lo cuestionas. ¿Por qué? ¿Por qué me haces ese tipo de preguntas? ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué tienes esa personalidad? ¿Por qué? Siempre pregúntale el por qué. Y usualmente las personas, cuando tú le preguntas el por qué hacen algo, tienen 2 opciones. O se ofenden, o se achicopalan, o diciéndolo de forma coloquial, o te piden disculpas porque no sabían cómo te habían afectado. Y es porque las personas usualmente no piensan lo que están haciendo. Claro. Las personas Pero actúan en automático. Creo que es muy difícil, y disculpa que te ataje, creo que es muy difícil también cuando la persona se ofende. Es decir, cuando tú de alguna manera estás cuestionando esas creencias o esas decisiones de por qué esta persona te hizo eso a ti y se lo estás diciendo, o hasta tú mismo te empiezas a cuestionar todo esto para poder tener una conversación con esta persona, creo que también es muy difícil, ¿no crees? Porque no todo el mundo, o siento yo que capaz más aquí en este país, capaz la mayoría de las personas que tiene este bullying pasivo-agresivo, que vamos a estar muy conscientes que sí existe y pasa muchísimo, sí, claro, hasta en nuestras reuniones, o sea, no en las nuestras, porque siento que nuestros amigos son mucho de amor, pero siento que la mayoría de las personas con las cuales muchos comparten tienen este sistema de pasivo-agresividad al momento de comunicarse. Entonces siento que esto de
justamente ese pequeño bullying que puede existir allí, ¿cómo puedes manejarlo si esta persona se va a ofender? Si es lo que mayormente obtenemos al momento de preguntar eso. Es muy difícil lidiar con una persona que está ofendida, porque lo que quiere una persona ofendida es tener la razón. No quiere llegar a un punto medio. Lo único que quiere es tener la razón para que le pidan disculpas y, en conclusión, no resolver un problema, sino agrandarlo en caso de no obtener esa disculpa o esa retribución por tú haberle ofendido de alguna manera por defenderte. Claro. Porque a nadie le gusta que lo cuestionen. Es cierto. Y las personas con un alto ego, mucho menos les gusta que lo cuestionen. Porque al meterte en la cabeza de esas personas, entiendes que ellos están en control de la situación que está pasando. Y cuando lo pierden, se sienten que estás cuestionando tanto su persona como su personalidad y los estás atacando. Aléjense de ese tipo de gente. Es mi solución como más pronta si la confrontación directa no sirve. Para eso también existe otro libro que es el de Los 4 Acuerdos. Que Buenísimo. Si no puedes mediarlo con las palabras, si no puedes atenderlo con la razón, si no hay un intercambio de diálogo y no puedes llegar a un acuerdo, acepta. Claro. Acepta que esa persona está así y su ofensa no es tuya. Ya te defendiste. En caso de que la persona se ofenda, está bien porque no es algo que está... Su ofensa no es tu problema. Claro. Tu problema es que tú te sentiste atacado, te defendiste de la forma más amable y concisa posible, teniendo en cuenta los hechos. Y esa persona, en su ofensa, intentó defenderse y está dando patadas de ahogado para que tú le des la razón y tú le des una disculpa. Claro. También creo que eso que dices solo pasa, y es un punto cool para hablar sobre esto, creo que solo pasa la manera en la que puedes llegar a ser tú mismo, puedes llegar a expresarte, a verte como quieras y poder tener quizá el raciocinio para manejar estas situaciones de la manera en la que tú lo dices. También es cuando tienes un despertar de conciencia. O sea, siento yo que tiene que haber como un agite de conciencia o un despertar, digamos, donde tú sientes y sabes qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, eso que está, como tú lo dices, patadas de ahogado, esto que puede hacer esta persona no me va a molestar, su juicio no va a quizá, ¿sabes? Como hacer algo contra mí, porque al final el juicio que pueda emitir él es lo que él cree sobre mí. O sea, al final es su propia percepción de la situación, pero mi percepción ante mí, ante mis creencias, y justamente era lo que te decía hace un rato, o sea, de eso de cuestionar tus propias creencias como para saber, esto es algo de ti, esto te pertenece, esto es como el espejo. Tú te estás viendo reflejado tus inseguridades porque yo puedo ser capaz libre para expresarme como quiero. Exacto. Y bueno, una de las cosas a las cuales yo quería poner como ejemplo, como de expresarte a ti mismo, ya que estamos hablando de esto, es algo que yo he vivido durante estos días y de hecho he llegado hasta a llorar por esta situación, es porque en estos días han habido personas a mi alrededor, no voy a entrar en detalle quién, pero ha habido personas a mi alrededor que me han hecho quizá cuestionarme esto sobre mí misma. Como que comentarios sobre mi físico, sobre cómo hablo, cómo capaz hago las cosas que hago, que quizá no soy la persona que entra dentro de los estándares, ¿no? Tanto por mi físico, por peso, por manera en la cual me gusta vestirme. Entonces creo que tener tanto de esto, aunque puedas saber, o sea, tener la verdad en tu mente y este despertar de conciencia donde, sabes, dices, yo voy a poner este límite porque esto al final no me tiene que afectar. Pero siento que es muy difícil cuando es una persona cercana y hay como ¿sabes? Sigues y sigues y sigues y sigues. O sea, ¿cómo puedes manejarte en una situación así? Con familiares y amigos cercanos es muy complicado. Pero la única solución es el diálogo directo y la confrontación, ¿sabes? Incisiva. Es decir,
está ocurriendo esto. Eres una persona así, eres una persona así, eres una persona así. Y usualmente, esa persona se va a defender. Déjala que se defienda. Escúchala. En caso de que ofenda, deja ahí el diálogo. Esa persona no quiere... A menos que lo quieras continuar. Y si de verdad tú quieres arreglar esa cuestión con esa persona, escucha sus ofensas. Porque usualmente cuando uno lastima a alguien o se siente lastimado es porque hay cariño de por medio. Claro. Siento que eso es cierto. O sea, cuando te duele es porque... Es porque tú quieres a esa persona. Y si de verdad tú la quieres y quieres tener una relación sana con tu amigo o tu familiar, enfréntalo directamente, dile las cosas en su cara. Él te va a decir las cosas en tu cara, en su propio lenguaje, sea bueno o malo. Si te ofende, escúchalo y entiende que toda esa cólera viene de un lugar muy oscuro dentro de sí mismo. Luego solo dice, no me gusta que me ofendas y no me gusta que me digas tal cosa. Si él para y empieza a ceder, significa que está siendo escuchado, se siente escuchado. Y toda persona valora eso. Toda persona valora sentirse escuchado, toda persona valora sentirse querido, toda persona valora el hecho de que intentes arreglar algo con ella. Si ésta tiene una mente sana, entonces debería haber funcionado tanto el diálogo como haberla escuchado, como haber hecho las paces. Y deberían terminar con una disculpa entre cada uno. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Cuando no hay una mentalidad sana y esta persona es narcisista, esta persona es egoísta, Claro. esta persona está enferma de cólera, lo único que vas a poder obtener de ahí son gritos, pataleos, insultos, te van a echar la culpa, porque en el cuerpo de una persona narcisista no existe el yo tengo la culpa, sino un yo tengo la razón. O tú me hiciste sentir de esta manera. Exacto. Y con ese tipo de personas Creo que es más no está bien sí, mediar o estar. Pero creo que también tienes que de alguna manera ver cómo lidiar con esa situación, porque a pesar de todo es como difícil poder decir que realmente existe una libertad, ¿no? Porque no, al final creo que no existe. Porque si están este tipo de personas con las cuales no puedes mediar, el sistema que también te lleva a hacer y hacer ciertas cosas, entonces, ¿cómo realmente pudieses ser tú o poner límites para un sistema que está creado para que tú seas de alguna manera estas personas que capaz no tienen la ayuda y poderte respetar tus ideas y tú poder seguir? Porque imagínate que en el peor de los casos, y una de las frases que a mí me gusta muchísimo es que tu privilegio no nuble la empatía. Imagínate tú en el peor de los casos, o en uno de los casos, no es el peor, pero uno de los casos sea que papá y mamá son narcisistas y que tú quieras ser tú mismo. Entonces, si se te presenta esto, ¿qué tienes que manejar tú o cómo deberías actuar tú para poder al final ser tú mismo, ser libre? Culturízate lo más que puedas. El conocimiento te hace libre. El leer, ver diferentes artículos, el estar en exposición de información que te sea de utilidad para crearte herramientas, es lo que realmente te hace libre. Porque la libertad viene principalmente de tu cabeza, viene de tus pensamientos. Y como ya lo había dicho antes, al conocerte a ti mismo, puedes mantener tu propia identidad. Y para ello tienes que culturizarte mucho. Tienes que ser una persona que siempre esté dispuesta a aprender de psicología, a aprender de los demás, a aprender de su propio entorno, de la propia naturaleza, que tiene mucho que enseñar, porque la naturaleza deja ser a todas las criaturas. Esto es tanto bueno como malo. Pero en la naturaleza no existe ni bueno ni malo. Existe lo que es. Y en la sociedad, tú como individuo también tienes que entender que existe lo que es y tú no eres ni bueno ni malo. Eres una persona. Claro, y también creo, esto lo estábamos hablando ayer justamente con nuestra amiga, que estábamos hablando de que también
hay muchísimas situaciones que te pueden llevar a hacer algo. O sea, mucha gente dice que tu entorno no importa, que de dónde vengas tal, pero siento que a veces también trata de romantizar esta situación porque, bueno, justo lo acaba de decir hace un momento, no te puede anular la empatía, que capaz una persona pudo haber vivido una infancia terrible. Y bueno, no es que vaya a decir que el hecho de implica que, pero cuando creces, si tuviste menos oportunidades, si creciste en un lugar donde no tenías capaz una situación favorable, donde el agua la buscabas en un sitio súper alto y eso te limitaba a ti para poder capaz ir a un colegio, aprender y vivir quizá otra circunstancia, entonces ahí es cuando dices, bueno, sabes, no es porque yo soy así porque quise. Y que todos los seres humanos también jugamos a favor del tiempo. Claro. Y todas esas son condiciones. La cuestión es que, ¿qué eres tú a pesar de? O sea, yo soy doctor a pesar de que no tuve estas facilidades. Yo soy filmmaker a pesar de que no crecí en un sitio con muchos privilegios. Yo soy directora creativa a pesar de que crecí en un hogar sin arte. Tú eres tanto lo que haces como a pesar de las cosas que te faltaron y a pesar de las cosas que no haces. Tú eres siempre tú en todos tus sentidos. Y como te proyectes en el futuro, es lo que lograste a pesar de las cosas que te faltaron. Sí, es totalmente... ¡Ay! Se me está saliendo la lágrima. Porque es cierto. O sea, es súper cierto que... O sea, creo que lo dijiste de esa manera y caló mucho en mí porque creo que nunca lo había visto desde ese punto de vista. De, a pesar de no tal, aún así, a haber salido adelante. O sea, eso que dijiste fue como crucial, es como crucial en mi historia, por lo menos en la mía. Porque yo siento que yo nunca viví esto en donde estuve, ¿sabes? Yo hoy en día que soy directora creativa, que me encanta crear ideas, que me encanta el grupo con el cual trabajo, tener tu compañía que me alimenta a diario con esa energía, esa creatividad, esas ganas de no tener capaz barreras para imaginar lo que quisiéramos muchísimas veces, pero no haber crecido con eso no fue una limitante. Porque nadie, de hecho, nadie en mi familia es una persona creativa, una persona que hoy en día, ¿sabes? Como que dice, vamos a tomar una foto acá o no sé qué. Yo creo que nunca tuve de eso. Nunca tampoco fui libre para ser yo. Y hoy en día saberlo, aprenderlo, serlo, o capaz trabajar en serlo, gracias a tu ayuda, al podcast, a leer, a informarme, eso ha sido para mí increíble. Y justo era lo que decía hace un rato de definitivamente la expansión de conciencia, este sacudón que te das tú mismo cuando te informas, cuando lees, cuando te instruyes, es eso que al final termina fortaleciéndote y dándote las herramientas para poder ser tú y para poder no tener barreras en el camino, ¿no? Donde dices, capaz, esto sucedió por esto. Pero no te da el tiempo con las ganas y capaz hambre de crear, de hacer, de tal, o por los parámetros capaz que tienes, que has leído, estas nuevas creencias, no tienes el tiempo para pensar y suponer. Exacto. Estas suposiciones que a veces hacemos son una pérdida de tiempo para todo. E incluso las personas que tienen dificultades no piensan en que están teniendo dificultades. Las personas que están en los barrios no piensan en que no, es porque yo vivo lejos, no, es porque tengo que agarrar agua en las noches. Las personas en los barrios solo trabajan y lo hacen y ya. No están pensando en lo que les falta, claro, sino en lo que quieren obtener. E incluso creo que ese es el pensamiento también de la gente pudiente, que es, vamos a hacer estas cosas, aunque yo tenga estos privilegios. Realmente no puedo hablar mucho de una persona en situación... Clase alta, porque nunca he estado en esa posición. Me he rodeado con gente de esa posición, pero siempre han sido personas muy humildes, personas que han venido desde abajo y han surgido poco a poco. Entonces, hasta el momento no me he encontrado una persona que no le esté echando ganas a la vida. Todos somos capaces de hacerlo, ¿no? Siento que no ponerte barreras a veces son como desde tus propias ideas y es justo, o sea, continuamos con lo mismo que estamos diciendo, o sea, al final es como ese despertar que tienes que tener para decir, sabes, lo voy a lograr, lo voy a hacer y todo esto. Una de las preguntas que quería hacer capaz para cerrar era
¿cuál es la importancia de ser tú mismo y cuál es la importancia de dejarte llevar y fluir quizá con tu propia personalidad? Uy, muy importante. La verdad, ser tú mismo te puede llevar a muchos lugares. El esconder tu personalidad es lo que va a hacer que no destaques en ningún sitio. Y lo que capaz termine limitando todas las oportunidades que termines teniendo. Porque la gente se enamora de quien tú eres. Cuando realmente le das a las personas la oportunidad de conocer quién eres tú, pueden pasar dos cosas. O te rechacen porque realmente tienes una mala personalidad. O te valoren aún más porque ven el tesoro que hay en ti. Y muchas veces pasa que o te promueven de puesto o te llaman de ciertos sitios porque aunque este tipo de trabajos creativos siempre se busca la persona que trabaje mejor, que tenga mejores habilidades y que sea realmente competente, muchas veces apelamos a quien sea más fácil, con quien sea más fácil trabajar. Porque aunque querramos obtener buenos resultados, de nada sirve si el trabajo en equipo no funciona, si no vas a escuchar mis ideas, si no me agradas como persona. Realmente tiene ciertas limitantes el tema de ser el mejor en lo que haces si tratas mal a quien está a tu alrededor, si no escuchas las ideas que te dan, si trabajar contigo termina siendo un suplicio. Es más bonito el tema de yo compartir contigo mis conocimientos, yo ser tu amigo, compartir un helado, mandarte ciertos recursos, de vez en cuando enviarte un reel o cualquier cosa que me acerque más a ti, porque en el trabajo en equipo importa más que tan bien yo me lleve contigo o que tan fácil sea trabajar contigo que quién seas tú como persona. A ver, para ser tonto, pero es increíble hasta dónde te puede llevar tu propia personalidad. Los influencers viven de eso. Las personas que... Bueno, los que realmente lo hacen, ¿sabes? Porque es su personalidad. Porque Sí, claro. también te puedes esconder tu personalidad a través de un personaje de un que crees. personaje. Por lo menos hay muchos casos de eso en internet. Está... Giampiero. Ajá. Giampiero es mitad un personaje, mitad la personalidad del propio Giampiero. Y el tema del fitness, de cuidarse a sí mismo, el físico... No sé, la verdad no tengo idea de Sí. Giampiero. Pero él promueve... O sea, sé que divino. Él promueve mucho todo lo que es la buena alimentación y los procesos en tu cuerpo y todo ese tipo de cosas. Yo no lo sigo, pero en contra de mi voluntad he visto algunas cosas que comparten de él y he escuchado hablar de él. Entonces sé lo que hace y sé quién es, más no lo veo como una personalidad. Sí, porque bueno, obviamente hay muchas personas que crean una personalidad. Y ojo, no solamente para ser influencer. Quizá para cerrar y dar un poco de información sobre esto. A mí me sucedía bueno, justo lo comenté en el capítulo sobre el amor que grabamos con Albani. Porque yo había dicho allí que yo antes tenía como este plan psicópata para enamorar, que era básicamente ser la persona cautivadora que esa persona quería. Es decir, me empapaba de la información de lo que te gustaba, de lo que querías, de lo que de cómo todo lo que a ti te gustase, yo iba a convertirme en eso. A hablarte de cómics si era cómics, a hablarte de arte si era el arte lo que te gustaba. Entonces, yo creaba esta personalidad, este personaje, para poder agradar. Y resulta que al cabo del tiempo teníamos una relación, no me gustaba porque no podía ser yo. Porque a la yo real capaz le gustan otras cosas y eso me ha sucedido muchísimo. Que me gustan otras cosas, que mi personalidad es otra, que son capaz otras cosas las que me cautivan, pero terminaba haciendo eso para encajar, ¿no? Y siento que muchísimo tiempo de mi vida intenté encajar con amigos, intenté ser una persona que no era capaz, no era la persona fiestera, con parejas intenté ser esa persona tranquila, pasiva, que no iba ni a fiestas, que no iba a ningún lugar, o sea, no era como que yo era fiestera, pero tampoco era la persona más tranquila. Y a mí, a mis capaz 20, a mis 20, yo estaba en la búsqueda de la personalidad que yo tenía realmente, porque siempre durante el colegio, el liceo, no fui aceptada en ningún grupo, nada me gustaba, me sentía siempre como el bicho raro porque no sabía qué era lo que quería y lo que me gustaba. Y hoy en día soy
una cantidad de cosas que me llena de alegría poder expresar, decir que soy. Hoy en día me gusta el arte, me gusta la música, expreso mi arte de millones de maneras. Antes tenía como este gusto por la plastilina, por ejemplo, que tú lo sabes y lo compartes conmigo también. De todo lo que haces. Sí, y me encanta y siento que estas cosas que antes tenía no las hubiese podido desarrollar bien por no haber tenido capaz eso que hemos mencionado. Esa expansión, esa tranquilidad, esa búsqueda, tu presencia que definitivamente ha aportado un grano de arena, bueno, si no es que la arena completita, para poder ser yo. Y desde el momento en el que empecé a ser yo, mi trabajo cambió, mis amigos cambiaron, la manera en la cual me relaciono es otra, hasta mis mismos negociables y no negociables han estado allí presentes porque parte de esa personalidad es poder decir yo hoy con firmeza qué me gusta y qué no, a quién le doy entrada a mi vida y a quién no. Entonces creo que es lo más importante porque al final te llena de una satisfacción increíble poder ser tú y poder expresarte a tu manera. Exacto. Ya creo que si quieres aportar una cosilla más acá, en este bello espacio en el que casi nunca estás. Anden con cuidado, respeta para que lo respeten. Edúquense lo más que puedan. Es que Dios nos ampare. La verdad me gustaría agregar el tema de la importancia de la cultura. Otra vez recalcar que las personas usualmente no leen, usualmente no van detrás de información en redes sociales, pero les digo que en todo lo que puedan ver que les llene de cultura, que les llene de identidad y donde sepan encontrar un espacio para que sean ustedes mismos, estén ahí, véanlo, háganlo. Llénense de sus propios rituales para llenarse de energía a su propia forma y entiendan que encuentren un espacio personal donde puedan estar tranquilos. Permítanse aburrirse un momento de las redes sociales, de todo lo que ven, de las personas, porque si ustedes no se aburren y no están en soledad consigo mismos y no se sienten cómodos, nunca van a estar cómodos consigo mismos, nunca van a saber quién realmente son, porque solamente en el aburrimiento es que los pensamientos que regularmente no llegan a la cabeza por estar ocupados no surgen. Si ustedes no se aburren, nunca sabrán quiénes son, y si no se aburren, tampoco se les van a ocurrir buenas ideas, porque siempre que estén ocupados van a ser, no lo quiero decir de esta forma, van a ser inútiles. Porque no hay una persona más inútil que una persona ocupada. Porque si nunca estás en disposición de pensar o de hacer las cosas, ¿qué ocupación tienes? ¿Qué realmente estás haciendo por ti mismo? Y bueno, lo dejo con ese mensaje. Ya para finalizar, quiero agradecer muchísimo a ti por haber venido y bueno, como lo dije antes, no solamente es mi pareja, sino una persona increíble y maravillosa de la cual siempre aprendo muchísimo. De verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero que pronto nos acompañe de nuevo. Claro. También quería dejar un último mensaje y es que hay que aprender dos cosas en la vida. Uno, nunca dar toda la información completa. Bye.